Imaginen esta escena comunicativos. Campañas por todos lados, spots que parecen tráiler de película épica, candidatos abrazando niños, besando ancianos y prometiendo que ahora sí, todo va a cambiar. Y uno se pregunta con cierta sospecha aprendida a golpes históricos, ¿cómo se escoge a un político sin caer otra vez en el mismo truco? Hoy en Comunicreando vamos a profundizar en eso sin solemnidad excesiva, pero con seriedad real. 10 aspectos para elegir políticos honestos, humanistas, que respeten la ley y que realmente trabajen para el pueblo, ya sea que aspiren a la presidencia de un país, a un congreso, a una gubernatura o a una presidencia municipal. El primer aspecto sigue siendo el historial. Porque la memoria no es rencor, es defensa propia. Revisar la trayectoria de un político no es hurgar por morbo, es entender cómo ejerce el poder cuando nadie le está aplaudiendo. Debemos revisar aspectos como los siguientes. ¿Ha ocupado cargos públicos antes? ¿Cómo manejó los presupuestos? ¿Qué decisiones tomó cuando tuvo poder real? Las investigaciones de Transparencia Internacional y del Banco Mundial coinciden en algo incómodo pero claro. Los patrones de conducta se repiten. Quien usa el cargo para beneficiarse una vez, rara vez cambia solo porque ahora trae un logo nuevo o un nuevo partido en la camiseta. Por eso, revisar el historial de un político no es un acto de desconfianza exagerada, es un acto de responsabilidad ciudadana. El poder no transforma a las personas, las revela. Por eso, antes de dejarnos seducir por discursos nuevos, eslogans bien diseñados o promesas recicladas, vale la pena mirar hacia atrás. Ahí, en su pasado, están las decisiones que sí tomó cuando tuvo margen de maniobra, cuando nadie lo obligaba y cuando sus actos hablaban más fuerte que sus palabras. La democracia no se defiende solo el día de la elección, se defiende con memoria. Olvidar el historial de quienes buscan gobernarnos no nos hace más tolerantes, nos hace más vulnerables. Si aceptamos que todos roban o que ya aprendieron la lección, renunciamos al único poder real que tenemos como ciudadanos: exigir coherencia entre lo que un político dice hoy y lo que hizo ayer. Porque votar sin memoria no es esperanza, es repetir el mismo error esperando un resultado distinto, y eso es sinónimo de locura. El segundo aspecto es la congruencia. Esa especie en peligro de extinción en la política. Aquí no basta con escuchar lo que dicen hoy, sino comparar eso con lo que dijeron ayer y con lo que hicieron antier. Un político congruente puede cambiar de opinión, claro, pero explica el porqué y asume el costo. El incongruente simplemente finge que nunca dijo lo contrario. Estudios del Instituto Internacional para la Democracia muestran que la incongruencia constante erosiona la confianza pública más rápido que un mal resultado económico. La congruencia no es rigidez, es honestidad intelectual. En política, cambiar de postura no debería ser un pecado. El verdadero problema es hacerlo sin dar explicaciones, como si la memoria colectiva no existiera. Cuando un político es congruente, reconoce sus giros, los justifica y asume las consecuencias. Cuando no lo es, apuesta al olvido, a la confusión y al cansancio del electorado. Y ese juego, tarde o temprano, termina pasando factura a la democracia. La incongruencia constante no solo debilita a un político, debilita la confianza de toda una sociedad. Cuando normalizamos que alguien diga hoy lo opuesto a ayer sin rendir cuentas, el mensaje es claro: la palabra pública no vale nada. Y una democracia donde la palabra no vale se vuelve frágil, manipulable y fácil de romper. Exigir congruencia no es ser exigente de más, es poner un límite mínimo para que la política vuelva a ser un espacio de responsabilidad y no de simulación.
El tercer aspecto es el respeto a la ley, incluso cuando estorba, porque gobernar no es hacer lo que se quiere, sino hacer lo que se debe. Un político que presume saltarse la ley por el bien del pueblo suele terminar decidiendo solo qué es el bien y para quién. El Estado de Derecho no es un capricho legalista. Según la ONU y la OCDE, es el único freno real contra el abuso de poder. Cuando la ley se flexibiliza desde arriba, la arbitrariedad se vuelve norma abajo. El respeto a la ley no es un obstáculo para gobernar, es el marco que impide que el poder se desborde. Cuando un político justifica violar la ley por una causa superior, en realidad está diciendo que él es la causa, el juez y el límite. La historia es clara. Cada vez que la ley se dobla desde el poder, no se rompe de inmediato, pero sí se agrieta. Y esas grietas siempre terminan afectando a quienes menos poder tienen. El Estado de Derecho no protege a los gobiernos, protege a los ciudadanos del gobierno. Normalizar que un líder ignore las reglas porque tiene buenas intenciones es abrir la puerta a la arbitrariedad, al favoritismo y al abuso. Una sociedad que acepta líderes por encima de la ley no gana eficiencia, pierde garantías. Porque cuando la ley deja de ser pareja, deja de ser justicia y se convierte en herramienta de control. El cuarto aspecto es la preparación. Y aquí conviene romper un mito. No se trata de títulos colgados en la pared, sino de comprensión básica de lo que se va a gobernar. Un presidente sin nociones económicas toma decisiones que afectan a millones. Un legislador que no entiende cómo se redacta una ley crea normas mal hechas que luego pagan los ciudadanos. El Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado que la falta de capacidad técnica en gobiernos genera errores costosos, improvisación y políticas públicas mal diseñadas. La preparación no es elitismo, es responsabilidad. Gobernar no es un acto de intuición ni de buena voluntad. Es una tarea técnica compleja y con consecuencias reales. No se trata de acumular diplomas, sino de entender lo básico. Cómo funciona la economía, cómo se construye una ley, cómo se evalúa una política pública. Cuando quienes toman decisiones no comprenden el impacto de lo que firman, el costo no lo pagan ellos, lo paga la sociedad entera. Hemos normalizado la improvisación en la política como si fuera cercana con el pueblo, cuando en realidad es una forma de negligencia. Exigir preparación no es pedir genios, es pedir gobernantes que sepan lo suficiente para no experimentar con la vida de millones. Un país no se administra aprendiendo sobre la marcha, sin consecuencias. La verdadera empatía política empieza por estar preparado para no hacer daño. El quinto aspecto es la capacidad de escuchar. Y no solo a quienes aplauden. Un político democrático entiende que la crítica no es traición, es retroalimentación. Cuando alguien gobierna rodeado únicamente de personas que dicen ¡sí, jefe! ¡Azones, jefe! El problema no es el pueblo, es el círculo de poder. La UNESCO y diversos estudios sobre gobernanza señalan que los gobiernos que incorporan voces críticas toman decisiones más equilibradas y duraderas. El sexto aspecto es el equipo. Porque ningún cargo político se ejerce en solitario, aunque algunos se sienten protagonistas de serie. Revisar quién acompaña a un candidato es revisar su verdadera visión de país, estado o municipio. Si el equipo está formado por personas con historial de corrupción, improvisación o abuso, no es mala suerte, es una advertencia. La OCDE ha sido muy clara. La calidad de los equipos de gobierno impacta directamente en la eficacia institucional y en los niveles de corrupción. El séptimo aspecto es la claridad de las propuestas.
No basta con prometer felicidad, seguridad y prosperidad, porque eso no es un plan, es un deseo. Un político serio puede explicar qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuánto va a costar y de dónde saldrá el dinero. Instituciones como el Coneval, desaparecido por el régimen morenista en México en 2025, y el Banco Mundial evalúan o evaluaban políticas públicas precisamente porque gobernar no es improvisar. Cuando no hay método, la promesa se queda en eslogan. El octavo aspecto es la relación con el dinero y los intereses. Ninguna campaña es gratis, y nadie financia por amor al arte. Preguntar quién paga, quién apoya y qué se espera a cambio no es desconfianza, es ciudadanía responsable. Transparencia Internacional ha demostrado que la opacidad en el financiamiento político es uno de los principales caminos hacia la corrupción estructural. Cuando un candidato se molesta por estas preguntas, generalmente es porque la respuesta no es bonita. El noveno aspecto es el respeto a los derechos humanos, que no debería ser debate, pero lo es. Un político que minimiza la violencia, se burla de las víctimas o justifica abusos demuestra una alarmante falta de empatía. Y sin empatía no hay buen gobierno. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que los gobiernos que ignoran a las víctimas terminan profundizando los conflictos sociales en lugar de resolverlos. Y el décimo aspecto, quizá el más incómodo para quien gobierna, es la rendición de cuentas. Un buen político explica lo que hace, reconoce errores y acepta consecuencias. No culpa siempre al pasado, al enemigo imaginario o a la conspiración eterna. Según la CEPAL y la ONU, la rendición de cuentas es uno de los pilares que separan a una democracia funcional de una que solo finge serlo. La rendición de cuentas es el punto donde el discurso se encuentra con la realidad. Un político que explica, reconoce errores y asume consecuencias demuestra que entiende para quién gobierna. En cambio, quien vive instalado en las excusas permanentes, en el enemigo externo o en la herencia maldita, no está gobernando, está huyendo de su responsabilidad. Cuando dar cuentas se vuelve opcional, el poder deja de ser democrático y empieza a ser personal. Las democracias no colapsan solo por malos gobiernos, sino por ciudadanos que dejan de exigir explicaciones. La rendición de cuentas no es un trámite incómodo, es el mecanismo que impide que el poder se desconecte de la realidad. Donde no hay consecuencias, hay simulación. Y donde hay simulación, la democracia se convierte en fachada. Exigir cuentas no debilita al gobierno, lo obliga a ser mejor. Así pues, elegir bien no garantiza milagros, pero elegir mal casi siempre garantiza problemas. La democracia no se rompe de golpe, se desgasta cuando dejamos de exigir, de cuestionar y de pensar. Votar no es un acto de fe, es un acto de responsabilidad. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.